Bendiciones, soy el profeta Kalel Agramonte. Para mí es más que un honor poder llegar a sus casas. Hoy vamos a tener lo que es la Escuela de Videntes y Profetas, segunda parte. Ya hablamos en la primera parte hace unos meses atrás y hoy vamos a continuar un poco abundando acerca de este tema tan importante. He visto mucha necesidad en muchas personas que nos han estado contactando desde diferentes partes del mundo acerca de este tema tan interesante como es lo profético. Lo profético es más que un movimiento o un mover del Espíritu. Lo profético es el fundamento junto a lo apostólico de la iglesia. La Biblia dice que estamos fundamentados en el fundamento de apóstoles y profetas, siendo Cristo mismo la piedra del ángulo. Es decir, Yeshua es el diseño perfecto de nuestro fundamento, pero necesitamos profetas, necesitamos apóstoles, necesitamos lo profético y lo apostólico para fundamentarnos, para tener fundamento. Yo quiero basar el texto o la enseñanza de hoy en el texto de Hechos capítulo 2, donde dice, o Joel 2:28, donde dice, en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y sobre mis siervos y siervas derramaré mi espíritu en aquellos días y profetizarán. Lo primero que quiero puntualizar es que necesitamos hoy la madurez en el espíritu para poder entender lo profético. La iglesia de hoy está totalmente divorciada, está totalmente desconectada de la realidad del ambiente profético. Por eso hay tanta gente que persigue lo profético. También hay gente que ha tenido mala experiencia con el ámbito de lo profético. Palabras proféticas inadecuadas, erradas o sin sabiduría han también provocado que la iglesia esté totalmente divorciada o desconectada de este ambiente de la revelación de Dios. La Biblia dice, lo primero que quiero, o lo segundo que quiero que usted anote es que Él dice que derramaría su espíritu sobre toda carne. No está diciendo que va a derramar su espíritu sobre cristianos, sobre pentecostales o sobre evangélicos. Dice sobre toda carne. Eso significa que todos los humanos, los físicamente, los que están vivos físicamente, tienen la capacidad de poder acceder a este mundo espiritual. Y eso explica muchas cosas. Voy también hoy a hablar acerca de por qué está mal utilizada la palabra vidente. Porque hoy la iglesia no, cuando tú dices vidente, unos no lo entienden y otros creen que tú estás hablando de brujería o espiritismo, como he visto en muchos comentarios de nuestro primer video. Que videntes es un brujo o una persona que mira, y eso es clarividente, que es totalmente diferente a vidente, de qué es lo que habla la Biblia. Entonces, voy a tocar este punto porque es necesario. La Biblia dice en primer lugar, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Es decir, que mucha gente, aún no habiendo recibido a Jesús en su corazón, puede tener ciertas experiencias como tener sueños o escuchar una voz que le habla o poder percibir espíritus en su casa, aún sin haber recibido a Jesús en su corazón, porque usted tiene una conciencia espiritual que en el momento que el Espíritu de Dios descendió a la tierra o sobre toda carne, fue activado sobre usted. Entonces, ahora, a eso usted necesita darle una dirección espiritual para que usted pueda entender, para que usted pueda discernir y para que usted pueda fluir en lo que el Señor estableció sobre su vida. Lo primero que quiero dejar en el espíritu de las personas que están escuchando en esta lección es que lo profético tiene características, tiene dimensiones y tiene corrientes. Quiero que usted anote esas tres cosas: características, dimensiones y corrientes. Lo primero que quiero hablar es las características. La profecía o la revelación profética tiene tres características, o lo profético. Número 1, edificación. Número 2, exhortación. Y número 3, consolación. El apóstol Pablo dice en el capítulo 14 del libro de Primera de Corintios que estas tres cosas operan cuando tú operas en profecía, o edificación, o exhortación, o consolación. Edificación no es más que la construcción de un edificio. Cuando yo profetizo, yo estoy hablando a la gente para que pueda ser edificada, para que se levante un edificio dentro de su espíritu.
Número 2, cuando hablamos de exhortación, estamos hablando de una reprensión o de una palabra de ánimo. Entonces, lo segundo que puede venir cuando yo esté hablando una palabra profética o liberando un mover profético es que Dios va a exhortar, sea reprender o sea adiestrar o animar a alguien. Pero las palabras proféticas, y esto tiene que tenerlo muy claro, siempre vienen con un propósito escondido. Hay un propósito detrás de una palabra profética. Ninguna palabra profética va a venir para hacerte famoso a ti, aunque puede generar que la gente quiera buscarte porque operas en un don, pero siempre hay un propósito detrás de todo lo profético. Tercera característica para que podamos avanzar es que Dios trae una palabra profética para consolación. Hay una situación emocional o sentimental de dificultad, o sientes que hay muchas cosas que no se han completado en tu vida. Una palabra profética trae el propósito de Dios para revelar consolación, ánimo, para revelar esa estructura espiritual que te ayude a seguir avanzando. Ahora, lo profético tiene 3 dimensiones, y esto yo lo aprendí en una escuela profética de África. Existen 3 dimensiones. Número 1, la dimensión de la profecía. Número 2, la dimensión de las visiones. Y número 3, la dimensión de los sueños. Él dijo: derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y número 1, profetizarán los niños. Número 2, los jóvenes verán visiones. Y número 3, los ancianos soñarán sueños. Aquí quiero que usted se detenga porque quiero hablar de algo muy interesante. Número 1, la primera dimensión es la profecía, porque el primer nivel en el que nos movemos es el nivel de profeta. Es el nivel donde puedo hablar palabras, donde puedo edificar con palabras, donde puedo, como dice Bill Hammond, burbujear en el espíritu y liberar una palabra profética. Pero hay un segundo nivel cuando ya las personas están entrando en un nivel de madurez más profundo, y es el nivel de visiones. Él dijo: vuestros hijos profetizarán. En el nivel cuando soy niño, yo puedo burbujear, yo puedo hablar por expresión. Pero hay un segundo nivel donde yo tengo que entrar en el espíritu para poder ver detalles. Y en este nivel de detalles, cuando soy un joven en el espíritu, es donde veo visiones. Amén. Entonces hay un tercer nivel, que este nivel es el nivel de los ancianos en el espíritu. Anciano en la perspectiva profética habla de sabiduría. Cuando llego a un nivel de sabiduría y revelación, en este nivel yo acceso a dimensiones proféticas donde Dios me habla en los sueños, pero no son sueños naturales. Hay una escuela que tenemos donde habla acerca de esto. Hay 4 tipos de sueños: sueños naturales, sueños proféticos, sueños espirituales y sueños demoníacos. No es ninguno de estos sueños, o más bien, no son estos sueños naturales, ni el sueño demoníaco, ni el sueño espiritual. Cuando Dios habla de soñar sueños, está hablando de sueños netamente proféticos, sueños que son prácticamente una realidad del mundo espiritual. Y este nivel se accesa a través de la sabiduría, cuando llegas a la plenitud de la sabiduría y de la madurez. Y usted dirá: a mí no me gustan los sueños. Bíblicamente se salvaron naciones porque reyes soñaron. Bíblicamente se salvaron ciudades porque hombres soñaron. Bíblicamente hubo restauración de mantos, de oficios, de finanzas, de muchas cosas gracias a sueños y a interpretación de sueños. Ahora bien, estas son las 3 dimensiones. A nivel que vamos madurando, que vamos profundizando en la madurez del espíritu, es como desbloqueando puertas. La primera puerta es la profecía. La segunda puerta es las visiones. La tercera puerta son los sueños. De hecho, en el ámbito de los sueños es donde más se puede ver el ámbito forense, pero más adelante lo voy a enseñar acerca de esto en la escuela Global Prophetic Training. Ahora, existen 4 corrientes o 3 corrientes en el ámbito de lo profético. Número 1, está la corriente del profeta, donde puedo escuchar. El profeta es el que escucha. El profeta es que sus oídos están abiertos. Número 2, está la corriente del vidente, que son los que ven, que son los que pueden mirar en el ámbito espiritual. Número 3, está la dimensión del forense, que es el que analiza en el espíritu con detalles. Y Dios, cuando te habla en este ámbito forense, te puede hablar con nombres, apellidos, te puede hablar con direcciones, con datos muy específicos.
Número 4, está la corriente de ser boca de Dios en la tierra. En esta dimensión, en este nivel, el profeta que opera en esta dimensión de boca de Dios en la tierra tiene poder sobre la naturaleza. En este nivel en el que Cristo está hablando cuando maldice la higuera y la higuera se seca. En este nivel es el que explica a Cristo, que le dice a los discípulos: si ustedes tienen fe, le van a hablar a la montaña, y si no dudan, la montaña se va a mover de un lugar a otro. En esta dimensión es en el que está operando Elías, cuando Elías dice: no va a llover si no es por mi palabra. En esta dimensión es en la que opera Necao cuando le dice a Josafat: quítate del medio, porque si me obstaculizas te voy a destruir. Y sucedió exactamente como lo dijo. Porque en esta dimensión de boca de Dios en la tierra, lo que tú hables en la tierra se establece. Por eso Dios le dice a Jeremías: si te conviertes te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, tú serás como mi boca en la tierra. Es decir, todo lo que tú digas va a ser como que yo lo dije, y yo voy a respaldar tus palabras. Por eso, aunque Eliseo se equivoca cuando le dice a la mujer sunamita: vas a tener un hijo el año que viene por esta fecha, Dios no dejó de cumplir la palabra que salió de la boca del profeta Eliseo. En esta dimensión era donde se movía Jesús cuando multiplicó los panes y los peces. Cuando Eliseo también multiplica los panes. Cuando Moisés le habla al mar y se parte en dos. Cuando Elías le habla al mar y se parte en dos. Cuando Elías le dice a la mujer: no va a escasear la harina de la tinaja ni el aceite de la vasija. En esta dimensión, todo lo que tú dices es como que se crea en el mundo espiritual. En África se le llama a esta dimensión de prophetical commanders o comandantes proféticos. Número 1 está la palabra roé, que es un vidente, uno que recibe visiones o que mediante lo que recibe en su espíritu puede tener dirección para moverse. Número 2 está el reé, que es un intérprete, un vidente que comprende símbolos y gráficos en el espíritu. Está el raó, que es el que recibe percepciones, el que siente, ve y observa y conoce mediante percepciones o impresiones. Número 4 está el Shosén, que es un visionario, uno que tiene visiones y que es encaminado a la voluntad de Dios mediante las visiones que tiene. Está el número 5, el Naví, que es el que recibe palabras para dar con abundancia. Aunque esto no es ya un vidente, sino que el Naví es una especie de profeta, aunque antes la palabra se utilizaba como vidente. Pero es un interlocutor divino, una persona que habla la palabra de Dios. Y número 6 está el Ish Elohim, o un varón separado. Cuando la Biblia dice el varón de Dios, esa palabra es un varón separado para Dios, un varón separado por Dios para una obra específica. Ahora bien, yo quiero tocar ahora un punto muy importante: el porqué de las escuelas proféticas. ¿Dónde surgieron las escuelas proféticas? Hemos recibido un montón de mensajes en el Facebook, en el YouTube, hablando más acerca de lo que estamos haciendo, y no solamente nosotros, muchos hombres de Dios que Dios está levantando, acerca de las escuelas de profetas. ¿Cuál es la razón de ser de una escuela profética? ¿Por qué surgen las escuelas proféticas? Y ¿cuál es la dirección que tenían en la antigüedad y la que tienen hoy? También voy a abundar, y quiero tocarlo antes de entrar a esa parte, acerca del significado de la palabra vidente y por qué ha sido tan malinterpretado en nuestra generación. En esta generación se le llama vidente a la gente que consulta astrología, a la gente que son medium, que consultan a los muertos, que inclusive personas que tienen espíritu de adivinación, que los espíritus le hablan. Pero realmente, ¿qué era un vidente en la Biblia? ¿Qué era un vidente? ¿Y por qué se le llamaban videntes? Los videntes, los shir o los naví en la antigüedad, eran hombres y mujeres llamados por Dios para ver, para observar el ámbito espiritual y traer un mensaje de Dios a una necesidad específica. De hecho, nos han contactado personas que funcionan en el ámbito de la astrología, y yo les he sido muy claro y les digo: yo no necesito consultar espíritus para poder ver o para poder revelarle a alguien acerca de su necesidad o de lo que está pasando. Yo con el Espíritu Santo, con los dones del Espíritu Santo, lo puedo hacer.
Y no necesito conectarme al mundo espiritual, ni llamar espíritus a través de la meditación, ni buscar la astrología, ni tener que leer el tarot. Porque el Espíritu de Dios es el que revela todas las cosas. Y aquí estoy. ¿Dónde está el problema? Que nuestra generación se desconectó del diseño original. Y la gente hoy está buscando consultar a Dios de la manera que lo hacían antes, porque el Señor habló inclusive de esto, de la gente que toman el manto velloso. En el libro de Zacarías dice: aquellos que se ponen manto velloso para consultar a mi pueblo, para adivinar, estas personas yo las voy a raer, porque desde el principio, así mismo como ha habido una abundancia de lo profético, así mismo ha habido una abundancia de las tinieblas. Y no es para más que inclusive dentro de escuelas proféticas de la antigüedad se mezclaran hombres y mujeres que tomaban la realidad de lo que estaba pasando en lo profético en ese tiempo y lo desvirtuaran. Eso se ha visto por siglos, por años. Entonces hoy vemos que el concepto vidente es atacado, pero en el primer libro de Samuel, capítulo 9, verso 8, dice que a quien se le llamaba antes, a quien se le llama profeta hoy, es a quien se le llamaba vidente. Y cuando iban decían: vamos al vidente a consultar a Dios. Y usted dirá: ya en este tiempo, como tenemos la palabra, como tenemos las escrituras, ya no necesitamos más videntes, porque está la palabra. La Biblia, que es el Logos, te habla del propósito eterno de Dios con la humanidad. Pero desde aún teniendo las escrituras, Él dice que Él constituyó apóstoles y profetas. Y dice en el libro de Colosenses capítulo 3 verso 5 que lo que antes no se le dio como revelación a la gente, ahora Dios lo está hablando a los apóstoles y profetas que puso la iglesia, para que conozcan los tiempos. Es decir, aunque yo tengo las escrituras, dice que aunque tengo la palabra, aunque tengo la Biblia, yo necesito una palabra en el ahora, una palabra en el momento que venga como una revelación profética, para tener dirección acerca de qué Dios quiere hacer conmigo, o a dónde quiere llevarme, o si estoy pasando por una situación de depresión, consolarme, o si estoy débil en la fe, exhortarme. Todavía necesitamos eso en la iglesia. Entonces, como la palabra cambió y se le llamó profeta, hoy las tinieblas tomaron el nombre de vidente. Y usted ve cualquier persona que está moviendo una bola y está hablando con demonios, usted le llama vidente. Un vidente es un hombre, una mujer de Dios que tiene los ojos abiertos en el espíritu. Pablo dijo que tienen los ojos del entendimiento despiertos y pueden fluir en ese ámbito y traer la revelación de Dios al ahora. Dios en momento a un vidente le puede revelar detalles de tu vida, pero nunca se va a quedar en los detalles. Siempre va a ir y va a navegar hasta lograr conectar con el propósito de Dios para tu vida, con la necesidad de tu alma, de tu corazón, y conectarte con la voz de Dios para esa necesidad. Entonces, aquí es donde está el problema de la iglesia. ¿Cómo es que si la profecía es un don sobrenatural, puede ser enseñado? La Biblia dice, literalmente, la Biblia dice que Él puso a los profetas, puso a los apóstoles, puso a los pastores, a los evangelistas y a los maestros para edificación y entrenamiento de los santos, para edificar el cuerpo de Cristo, pero para entrenar a los santos. Entonces, si los hijos de Dios, y usted no se imagina las cientos de llamadas, los cientos de personas que nos escriben por WhatsApp, que sueñan, que ven visiones, que tienen experiencias, que no saben qué hacer con esas experiencias. Y lamentablemente la iglesia de hoy es una iglesia pastoral. Es una iglesia que está lista para recibir nuevos creyentes, está lista para recibir personas que tienen una necesidad espiritual de ser sanados, pero no está lista para ministrar profetas, para adiestrar profetas. Entonces, mire esto: Dios colocó apóstoles, colocó profetas, colocó pastores, colocó maestros, colocó evangelistas, pero la mayoría de la concentración de la gente que llega a las iglesias son para ser ministrados por pastores, por evangelistas y por maestros. Entonces los apóstoles y profetas, que son los que están equipados con la revelación, que tienen que impartir al pueblo, muchas veces el pueblo está
tan saturados en este otro ambiente y están demandando cosas que realmente es en este otro ambiente que están. Y no que vamos a segregar la iglesia, pero tenemos que entender que cada ministerio fue puesto para una función. Y hay gente hoy en nuestras iglesias que está teniendo visiones, está teniendo sueños, está teniendo revelación, y no son demonios. Son experiencias reales del Espíritu. De hecho, hay gente que vino así del mundo. Y no es porque estaba experimentando con demonios, sino porque nacieron con dones, con llamados ahí. Entonces, ¿por qué es necesario la escuela de profetas o una escuela de profetas? Porque el ambiente de una escuela de profetas es un ambiente, una comunidad espiritual que te va a entrenar, a ayudar para servir en esta otra comunidad. Mientras que aquí el pastor, el evangelista te predica, te alcanza, el pastor y el maestro te disipulan y te ayudan a sanar y te aconsejan. El apóstol y el profeta están para equiparte. Entonces, como profeta, cuando un profeta levanta una escuela es para equipar a los santos, para ayudar a los que están teniendo experiencia, escuchando la voz de Dios o otras voces, los que están viendo visiones, los que están teniendo sueños constantemente y no saben cómo explicarlo, no saben cómo recapitular, cómo descubrir el significado. Eso es la realidad de una escuela profética, que están para entrenar y para acompañar a gente que tiene dones espirituales, que tiene llamado espiritual. Entonces, la Biblia habla de que en un momento determinado, en el capítulo 23 del libro, en el 22 al 23 del libro de primer libro de Samuel, dice que Saúl está persiguiendo a David y David se va a Nayot, en donde estaba el profeta Samuel. Nayot era un lugar donde estaba la escuela. Cuando usted busca la palabra Nayot, usted se da cuenta que esta escuela era una atmósfera, un ambiente o un lugar en donde estaba no solamente la residencia de Samuel en esa ciudad, aunque Samuel realmente vivía en Ramá, pero en ese lugar era como que había creado una residencia y había creado una especie de instituto, porque ahí los profetas vivían, dormían y se desarrollaban en sus ministerios. Nayot era una atmósfera espiritual, no solamente una atmósfera donde tú podías recibir revelación. Si usted busca, usted se va a dar cuenta que una de las traducciones de la palabra Nayot es escuela y otra de las traducciones es morada. Porque era como una especie de residencia, vamos a decirlo así, como las universidades de hoy en gran parte de Estados Unidos, que tú llegas y te puedes quedar a dormir ahí. Entonces, en la escuela tú aprendías, tú recibías instrucción, recibías impartición y crecías en tu llamado. Hoy no es como antes, que los profetas vivían con sus alumnos. Los alumnos inclusive se encargaban de sustentar a los profetas y el profeta les enseñaba hasta que completaban su tiempo de instrucción y iban a sus asignaciones. Y eso está en la palabra, eso usted lo ve en la Biblia. Porque inclusive cuando el profeta Elías muere, Eliseo se queda y dice que los 50 hijos de los profetas, que también se traduce como alumnos de los profetas, vinieron y se postraron delante de él. Porque en Gilgal, Betel, en Jordán y también en el otro lugar que significa palmeras, en Jericó, habían escuelas de profetas. Y habían de 50 en 50 profetas en la atmósfera de la escuela. Entonces, ¿cuál es la razón de ser de una escuela de profetas? La razón de ser para una escuela de profetas es brindar entrenamiento, adiestramiento, impartición y activación en los profetas. Número 2, ¿cómo funcionan hoy? A través de hombres ungidos, hombres maduros, hombres de carácter, que están impartiendo, enseñando y activando a una generación profética. Eso también otra cosa que me han preguntado: ¿por qué la gente, por qué los profetas cobran para las clases? No solamente de mí, sino de otros profetas también que tienen escuelas proféticas. Señores, en esta generación todo tiene un costo. La grabación de videos, la producción de material, todo, absolutamente todo tiene un costo. Ahora, muchas veces Dios puede tocar a un profeta, darte una beca, ayudarte a hacer muchas cosas más, pero
hay un punto donde lo que tú estás recibiendo, la Biblia dice que David dijo, no le entregaré nada al Señor que no me cueste. Es decir, lo que tú estás recibiendo para darlo en la obra, para sacrificarlo al Señor, tienes que tener un valor, porque si no, no lo vas a aprovechar, no lo vas a poder recibir. Número 5, y esto es muy interesante entenderlo. ¿Cuáles son los ámbitos de entrenamiento y de impartición profética? Un profeta está listo para activarte en que puedas escuchar la voz de Dios, en que te puedas conectar con su misma dimensión profética. El profeta Eliseo está en Dotán y dice que los rodean los carros de Siria para matarlo, el ejército sirio. Y dice que el siervo le dice, Señor, nos están rodeando. Y él comienza a orar por el siervo y le dice, Señor, abre sus ojos para que él pueda ver. El profeta tiene una autoridad en el mundo espiritual para entrenarte, pero no solamente para entrenarte, sino para dirigirte en el espíritu y orar para que tus sentidos sean activados en el espíritu. Lo siguiente también es el protocolo de la honra. Hay mucha gente hoy en nuestra generación que está bloqueada en el mundo espiritual porque no entiende lo que es la honra. Entonces el profeta de carácter lo que hace en una escuela profética es formarte en la dimensión de la honra, enseñarte a amar a tus enemigos, enseñarte a perdonar a los que te han ofendido, enseñarte a respetar. Me he dado cuenta que muchos profetas tienen ese instinto a veces hasta de rebeldía, pero cuando entendemos y somos formados y capacitados, sabemos que el pastor que nos doctrinó, aunque él no vea como yo veo, aunque él no escuche como yo escucho, yo tengo que respetarlo porque eso es parte del carácter de un profeta. Respeto, honra, valorar a la gente que me sirve, que está cerca de mí, a la gente que me ayuda, a la gente que me ministra. Entonces, esa dimensión de honra, no solamente con mi carácter, también inclusive con mis finanzas. Ese carácter de honra se enseña en una escuela profética. Esa dimensión de honra, del espíritu, de cuál es el espíritu que tiene que tener un hombre de Dios. Y séptimo, aparte del protocolo, se enseña también paternidad. Paternidad profética. Hay gente que hasta que no encuentres el hombre correcto, tus sentidos espirituales no se van a desbloquear. Hay hombres que están puestos por Dios para desbloquearte en el mundo espiritual. Un ejemplo, Eliseo fue el hombre que Dios utilizó para desbloquear a este joven, que algunos creen fue también el mismo profeta que luego ungió a Jehú. Elías fue el que Dios utilizó para desbloquear a Eliseo. Jetro desbloqueó a Moisés. Moisés desbloqueó a Josué. Y así sucesivamente. Mardoqueo a Esther. Y muchos otros hombres de Dios, cuando encontraron la paternidad correcta, el mentor correcto, sus sentidos se desbloquearon y comenzaron a operar en la dimensión de Dios para sus vidas. Cuando entramos y entendamos esta revelación, podremos ir más lejos. Ahora bien, ¿cuál es la función de los videntes? ¿Cuántos tipos de videntes hay? Hay varios tipos de videntes. Número 1, están los videntes de palacio. Número 2, están los videntes de consultoría o los mentores de videntes. Número 3, están los adoradores. Estos tipos de videntes son a través de los cuales tú puedes expresar el ministerio del vidente. Los videntes de palacio, gente como Daniel, como Nehemías, gente como Mardoqueo, gente como Eliseo, que después de ser un consejero de reyes se convirtió en padre espiritual de reyes. En esta dimensión es donde se mueven los videntes para poder dirigir gobiernos, para poder dirigir estadistas, también consultores como mentores para formar a otros. Número 3, adoradores son músicos. La Biblia muchas veces le llamó a los videntes músicos. David estaba rodeado de videntes y estos videntes eran hombres expertos en las artes, porque el vidente tiene un nivel de sensibilidad muy profundo en el espíritu. Por eso muchas de las escuelas de música hoy, de escuelas de adoración que Dios está levantando, son profetas, videntes, adoradores que fluyen en este ámbito y expresan a través de la música esta revelación. Eran hombres, los hombres que estaban con David eran hombres que eran profundos en el ámbito de la adoración y traían el cielo a la tierra.
De hecho, el ministerio profético es ahora que se ha separado del sacerdocio, pero en la antigüedad, en las escrituras, los sacerdotes, la mayoría de los profetas estaban conectados a los sacerdotes o al sacerdocio. Número 4, eran padres espirituales, videntes padres o videntes mentores. Estos videntes que eran padres proféticos eran gente que dirigían una generación completa. En el segundo libro de Reyes, capítulo 2, dice que cuando Eliseo recibe el manto, los profetas vienen y se postran delante de él y le dicen: Padre mío. De hecho, Eliseo operó con un padre espiritual. Por eso le dice Elías, cuando se lo está llevando el torbellino: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Número 1, Padre mío, está identificando la paternidad profética. Carro de Israel, número 2, estaba desatando el carruaje profético, el prophetic chariot, como se dice en África. El prophetic chariot es un jinete, es un hombre que carga la revelación profética. Lo que está diciendo: este fue mi padre, pero este fue el que me impartió la revelación profética. Sus ojos se abren y él recibe el manto y ya no estaba operando naturalmente. Estaba operando bajo la unción profética que le había soltado Elías a Eliseo. Aleluya. Y por último están los intérpretes, los videntes intérpretes, que son los que sueñan, como Daniel. Daniel tiene sueños, el rey tiene sueños y Daniel interpreta proféticamente. Entonces hoy Dios está despertando otra vez esa dimensión en el discernimiento, en la sabiduría, en la revelación, en la palabra de ciencia, para hacer cosas sobrenaturales. Dios quiere hacer cosas impresionantes en la iglesia, en este tiempo y en el mundo. Creo profundamente que el estándar va a subir otra vez. Y que en vez de consultar a un medium, un brujo, la gente que está en ciencia forense en diferentes partes del mundo buscará a los profetas. Los reyes, los presidentes, los estadistas buscarán profetas. Los artistas buscarán profetas. Este es el tiempo donde Dios está levantando una generación profética. Antes de que comenzara la pandemia en el 2020, el Señor me llamó a un tiempo de ayuno, de oración, antes de que comenzáramos la escuela. Y el Señor me dijo esta palabra: viene un tiempo sobre la tierra donde voy a levantar miles de profetas y va a venir un movimiento profético fuerte sobre la tierra. Y yo creo que esto que está ocurriendo en este tiempo, lo que ocurrió de la pandemia, la crisis económica que va a venir sobre el mundo, porque no sé si usted tiene profetas cerca, pero hemos visto, y yo he visto en el espíritu, que viene una crisis muy fuerte sobre el mundo. Económicamente, crisis de alimentos, crisis de agua, crisis en todos los sentidos. Y Dios está despertando el ministerio profético para suplir necesidades. Y tú eres parte de ese movimiento, de lo que Dios quiere hacer. Por eso te invito, quiero dejarte esta invitación de que puedas buscar nuestros números, escribirnos y ser parte de la escuela. Este es el tiempo de formarte, de estructurarte, de conocer para qué estás llamado y qué es lo que Dios quiere hacer contigo. En la escuela de videntes tenemos gente de todas las nacionalidades: Brasil, Estados Unidos, Inglaterra, Europa, de todos lados, de todos lados. Dios está moviendo su pueblo para poder dirigirnos a un tiempo nuevo. Entonces este es el tiempo de que puedas ser formado, de que puedas entender lo que sueñas, de que puedas entender lo que ves en visiones, de que puedas entender lo que estás percibiendo en el espíritu. Este es el tiempo para ti. Quiero orar por todos los que están viendo y van a ver este video, para que puedas ser activado en tus dones y pueda ser dimensionado. Próximamente también vamos a tener la escuela de lo sobrenatural. Vamos a hablar acerca del Espíritu Santo. Voy a tener la escuela de los 9 dones del Espíritu, cómo funcionan, cómo operan, cuáles son las funcionalidades en el Espíritu. Voy a hablar de todo esto. Voy a hablar también cómo ministrar sanidad, porque lo sobrenatural puede ser enseñado. Cristo le enseñó a sus discípulos cómo orar por milagros, cómo fluir en la dimensión de lo sobrenatural. Y tú también lo puedes hacer
el día de hoy, porque el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de los muertos está dentro de ti. La misma gloria que vino sobre él para la resurrección es la gloria que descendió sobre ti el día que lo recibiste. Entonces hoy él no dijo oren para que sanen enfermos, para que levanten muertos. Él dijo vayan y sanen enfermos, limpien leprosos, echen fuera demonios, resuciten muertos. Eso es para ti hoy. Lo sobrenatural es para ti hoy, en la hora de Dios. Así que voy a orar para que si hay alguien enfermo que esté escuchando sea sano, si hay alguien que está distorsionado en su espíritu, sea enderezado en el nombre de Jesús y puedas conectarte con este fluir profético. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Oro para que tu gloria venga sobre tus hijos, que todo el que esté escuchando ahora mismo pueda percibir el fuego del Espíritu. Y hay fuego saliendo de este lugar y tocando a la dimensión del tiempo. Hay gente que escuchará en este video 2, 3, 4, 10 meses después, 2 años después, y serán tocados por el fuego del Espíritu. Oro para que milagros sobrenaturales estén ocurriendo ahora. Mientras escuchas esto, sé tocado por el Espíritu de Dios. Tus dones se activan, tu llamado se activa, la unción se activa sobre ti en el nombre de Jesús. Y el poder de Dios fluye sobrenaturalmente. Cualquier enfermedad, cáncer, sida, problema en los huesos, osteoporosis, todo tipo de enfermedades sean sanas ahora en el nombre de Jesús. Y el poder de Dios se mueva sobre tu vida. Dios te bendiga, Dios te guarde. Puedes escribirnos a los teléfonos 1-829-670-1439, 1-829-670-1439 o www.globalprophetictraining.org. Puedes conectarte con la escuela profética, con la escuela de los sueños, con la escuela de lo sobrenatural y ser impactado por Dios y servir a tu generación. Dios te bendiga, Dios te guarde y muchas gracias. Profeta Kalel Agramonte estuvo contigo. Shalom.